Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. A continuación vamos a conversar con Mauricio Ramírez Villegas, quien es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en la República Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto, Ulises, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un honor estar con ustedes acá. Hay muchas cosas de qué hablar, pero tal vez sería conveniente que entremos con lo fuerte, Haití. Haití y las Naciones Unidas. Haití sigue afectado, inmerso en múltiples crisis económica, política, social. ¿Cuál es la intervención actual de la ONU en Haití? ¿Y cuál es la perspectiva suya de lo que está pasando? Sí, primero decir que obviamente es una situación muy triste, compleja, que venimos siguiendo con mucho interés, porque sabemos claramente las implicaciones que eso tiene también la República Dominicana. Y desde aquí, desde nuestro equipo de país del Sistema de Naciones Unidas, lo venimos también siguiendo, lo venimos además conversando continuamente con nuestros equipos de Sistema de Naciones Unidas también en Haití, con quienes mantenemos un contacto permanente, con quienes dialogamos, analizamos la situación, de ver cómo simultáneamente apoyamos a los dos países para que la situación de Haití tenga, digamos, menores efectos y sea de una manera manejable desde la perspectiva de los dos países también. La situación de Haití, que se viene profundizando sin duda en los temas de seguridad, que es una preocupación obviamente de Naciones Unidas, pero es una situación que resuelve el Consejo de Seguridad. Y ahí ha habido recientemente un análisis y una evaluación sobre la gestión que está haciendo BNUD en Haití. Se ha hecho una evaluación exhaustiva de su mandato y de su efectividad, y se ha tomado la decisión recientemente en el Consejo de Seguridad de ampliar su mandato al 2023 con un par de aspectos claves también para fortalecer la capacidad de BNUD. Uno, en materia de seguridad, obviamente, para apoyar. Pero ¿y no ha fracasado la BNUD en Haití? La BNUD es una instancia muy nueva. Recordemos que después de MINUSTAH vino MINJUST y luego vino Naciones en 2019. Claro, cada vez con una presencia menor de parte de Naciones Unidas, un mandato también muy limitado, pero focalizado particularmente para garantizar unos mínimos de... Pero llámese como se llame, o sea, la presencia de Naciones Unidas en Haití ha fracasado. De hecho, esta semana veíamos al secretario general de la OEA haciendo una reflexión, diciendo que la comunidad internacional ha fracasado en Haití. Don Mauricio. Mira, yo creo que eso hay que verlo desde dos perspectivas también. Una es la presencia de Naciones Unidas bajo el mandato del Consejo de Seguridad, que fue lo que fue MINUSTAH y todo esto, y otra es la presencia de Naciones Unidas en apoyo a temas de desarrollo, humanitarios, etcétera, porque tenemos un equipo de país del Sistema de Naciones Unidas, así como tenemos acá tenemos cerca de 20 agencias, fondos y programas que apoyan el desarrollo del país. Igual tenemos en Haití. Que se supone que era prioridad. Claro, hay una focalización en temas humanitarios sin duda, pero hay temas de desarrollo también, o sea, ya no dejamos de trabajar en temas de fortalecimiento institucional, en temas sectoriales, en educación, en salud, en medio ambiente, en agricultura. O sea, hay todo un trabajo del Sistema de Naciones Unidas, hay una presencia del Sistema de Naciones Unidas que triplica la capacidad de lo que tenemos nosotros acá, sin duda, pero que es parte del trabajo de Naciones Unidas. O sea, en ese sentido no podemos generalizar que hay un fracaso de la acción. Pero el tema, Unidas, cuando se habla a veces de fracaso, es pensando en los resultados. En la efectividad. Haití adolece desde hace muchísimo tiempo de problemas institucionales muy serios. El Estado haitiano no tiene capacidad para responder a las necesidades de sus pueblos. Y uno no observa avances importantes en materia de institucionalidad. Digamos, educación, Ministerio de Educación, Agricultura, Policía.
la policía no se evidencia que aumente su capacidad operativa, porque definitivamente son los haitianos los que tienen que resolver sus problemas. La comunidad internacional y la solidaridad de los pueblos tiene que expresar si es necesaria, es urgente, pero son definitivamente los haitianos. Sí. Y sin instituciones fuertes, sí, es muy difícil que el Estado pueda responder. Y en eso no se observan avances importantes. Sí, sin duda, obviamente la responsabilidad primaria recae sobre las instituciones y sobre el gobierno de la República de Haití. Y hay una institucionalidad débil, como usted menciona. Hay una responsabilidad también de política, de los partidos políticos, del sector empresarial, de la élite haitiana, que de la misma manera han venido inclusive involucrándose activamente con estas bandas criminales, lo que no ha facilitado para absolutamente nada, obviamente, el progreso del país en su institucionalidad, en su capacidad, en un sector empresarial que puede perfectamente asumir una responsabilidad también en la prosperidad del país. O sea, hay unos intereses ahí que se cruzan, pero hay una mezcla de intereses en lo político, en lo económico, que pasan, sin duda, por el fortalecimiento de estas bandas criminales. Y ese es un aspecto que dificulta el avance en el desarrollo de Haití, y que es una situación muy particular de Haití. O sea, ahí no podemos hablar como nos ha ocurrido en otros países, hablemos de Centroamérica, hablemos de Colombia, de los temas de conflicto y, social, de guerrillas, etc. No es la misma situación. No es un movimiento social que está reclamando la justicia social y el desarrollo de su país. Son unos grupos criminales que están siendo armados y financiados con unos fines y unos intereses políticos y económicos. Y lo financia, y es verdad que lo financia el empresariado en gran medida. Eso es lo que se ha visto. Pero hay denuncias de que Estados Unidos le vende las armas. Bueno, es una gran preocupación, y hablando nuevamente con respecto a la misión que tiene Naciones Unidas, otorgada bajo el mandato de lo que el Consejo de Seguridad ha aprobado, y es apoyar un fondo especial, crear un fondo especial, por un lado. En este caso ha sido pedido al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la constitución de un fondo, basket fund, para poder movilizar recursos y apoyar todo el tema que tiene que ver con seguridad. Ahora, por otro lado, a UNODC, que es la otra agencia de Naciones Unidas relacionada con temas de crimen organizado, tráfico de drogas, etcétera. Ahí se le ha dado también un mandato especial y se le ha pedido a UNODC de que apoye también en todo lo que tiene que ver con la persecución de flujos financieros, de tráfico de armas, de tráfico de personas, todo el tema de criminalidad que hay alrededor también en la frontera, de corrupción, etcétera. Esas son parte también del mandato que tiene UNODC. ¿Ese respaldo cómo sería? ¿Cómo sería? Porque... Y sumar ahí, porque parece, cuando uno analiza la cooperación que ha recibido Haití, parece que no es tanto un tema de recursos, sino de contraparte, quién recibe este recurso, cómo lo administra y cuál es la eficacia que tienen. Sí. Entonces, en este caso, ¿qué han previsto ustedes en ese sentido, don Mauricio? Mira, parte precisamente, nosotros todos pensamos, cuando hubo el terremoto del año 2010... Que es un buen ejemplo de esto que digo. De que aprovechando, digamos, la desafortunada situación del terremoto, Haití iba a recibir muchos recursos y iba a ser como un renacer también de la situación económica, social del pueblo haitiano. Pero eso no fue así. Y no fue así, ¿por qué? Porque gran parte del fracaso ha sido precisamente por la intervención de las bandas criminales. ¿Qué nos ocurrió durante el terremoto? Nosotros no podíamos llegar
cuando hablo de nosotros hablo de Naciones Unidas, no podíamos llegar a las comunidades porque todo era intermediado por las bandas. Las bandas no permitían entrar a los territorios en donde se requería la ayuda humanitaria para las comunidades afectadas, porque había un interés político y económico de las bandas, auspiciado por los políticos, por el empresariado, por el control. Mucho de la ayuda humanitaria se perdió. Nosotros teníamos bodegas en Haití llenas de alimentos perdidos, medicamentos perdidos. Lo mismo ocurrió recientemente en el terremoto del año pasado, que no se podía llegar porque las bandas también controlaban el territorio. Peor ahora sin MINUSTA, donde antes teníamos por lo menos los convoys de los militares de la MINUSTA. Que no lograron el propósito de pacificar a ese país. Bueno, hablemos de aquí también. Y a propósito de Haití, el año pasado, y todavía a principios de estuvo muy presente las denuncias, estuvieron muy presentes las denuncias de violación de derechos humanos, de que la política gubernamental, de repatriar en el peor momento que vivía Haití, a haitianos que habían cruzado la frontera para acá, que vivían aquí, algunos de los cuales, sí, Naciones Unidas también se pronunció contra eso. ¿Ha habido cambios en ese sentido? Bueno, las deportaciones que se dieron el año pasado fueron lamentables, como usted menciona, nosotros lo advertimos, estuvimos muy cerca, siempre hemos estado muy cerca de la Dirección de Migración aquí en el país, apoyándolos en ofrecer, digamos, hacia la población haitiana el mejor trato, la manera más adecuada para garantizar y proteger sus derechos. Pero lamentablemente se han dado abusos y se han dado situaciones complejas relacionadas particularmente con la deportación de mujeres embarazadas, que eso fue lo que a nosotros nos preocupó mucho y obviamente nos vimos en la necesidad de denunciar, pero aspecto que también siempre hemos estado muy abiertos y dispuestos a apoyar al gobierno dominicano y también obviamente apoyar al gobierno haitiano en la medida en que ellos tienen una responsabilidad muy alta en ofrecer sus servicios en su territorio. Y ahí parte del trabajo que hemos venido haciendo es también conjuntamente con los equipos de Naciones Unidas en Haití, en ofrecer un acercamiento también, mantener ese diálogo también técnico y político entre los dos estados para poder garantizar esas mínimas condiciones que la población haitiana debe tener en materia de servicios en su territorio, pero también de documentación, que es gran parte del problema que sabemos sufre, digamos, la población haitiana indocumentada, que profundiza esa ilegalidad, llamémosla, o esa irregularidad mejor, de las poblaciones haitianas en el país. Pero ha mejorado un poco. Parece que el gobierno ha rectificado, aunque no ha dicho que se equivocó, porque lo de las repatriaciones de mujeres embarazadas y no atenderlas en los hospitales públicos, eso parece que fue cambiado. De igual modo, han cambiado al director de migraciones y parece que hay más apertura, ¿verdad?, para entender el tema. Es cierto, estoy equivocado. Nosotros, mire, sí, sin duda que las deportaciones han disminuido porque las deportaciones se han venido dando, continúan dándose. Sí. Y en la medida en que hay deportaciones, pues obviamente llega un momento en que ya eso va en detrimento, no es una cuestión que se escala, digamos, positivamente. Afecta hasta la economía local. Claro, porque la mano de obra haitiana en la agricultura, en la construcción, en el turismo, en los servicios, es una realidad. Eso no se puede tapar con un dedo el sol, pero lo importante es que se pueda continuar en fortalecer el cumplimiento de la ley migratoria en República Dominicana, pero también bajo un diálogo cercano con Haití para poder garantizar
esos mínimos relacionados con la documentación de sus ciudadanas y ciudadanos, pero también el control en la frontera, el control de la ilegalidad, la corrupción que hay también en la frontera, que permite esos flujos migratorios descontrolados y que dificultan sin duda el manejo desde el territorio dominicano y hacen que se lleguen a abusos también por parte de las autoridades migratorias, como ocurrió en su momento, como vimos también en la situación que se dio en Ciudad Bosch. O sea, este tipo de situaciones no queremos que ocurra. Nosotros estamos en disposición, lo hemos siempre expuesto y hemos siempre estado abiertos a través de nuestras agencias, particularmente ayudar. La OIM. El gobierno está anunciando, y justamente ayer se ratificaba esto, que desea priorizar el desarrollo de los pueblos fronterizos. Naciones Unidas, que tiene varios programas, apoya eso. Ese es un tema que para nosotros es de muchísima importancia y de muchísimo interés. De hecho, forma parte de nuestra nueva estrategia de cooperación al país, que estamos en este momento terminando de formular bajo el liderazgo de Eso implica MEPIC. inversión en plata. Eso va a implicar inversión y va a implicar movilizar recursos y va a implicar, pero sobre todo va a implicar un esfuerzo que ya el gobierno lo ha planteado, lo ha venido planteando con su nueva con su nueva política de desarrollo fronterizo. Ayer mismo se volvió a ratificar obviamente el interés que hay por parte del Estado en fortalecer los territorios fronterizos. En el diseño de nuestro marco de cooperación, el tema fronterizo es fundamental, porque una de las características de la política y del plan de desarrollo de este gobierno es llegar a los territorios, es fortalecer la capacidad en los territorios. Y cuando hablamos de territorio, la frontera es un territorio de manejo especial. Y lo han venido ratificando las autoridades del gobierno. La frontera ha sido abandonada. Hubo una política histórica, lo sabemos muy bien en este país, de no atender a la frontera, y más bien de despoblarla. Sí. Y creo que el país se está dando cuenta de que lo que hay que hacer es todo lo contrario. Hay que fortalecer el territorio fronterizo. Hay una ley, la ley esta que permite las inversiones comunes, de inversiones privadas. Creo que eso, el haber extendido esta ley por otros 20 años más es muy importante, porque hay incentivos importantes para el desarrollo. Pero se han creado pocas empresas. Bueno, hay experiencias interesantes. Lo de Codevi es una experiencia. Sí, pero eso se creó desde antes de esa ley. Pero experiencias como esas. Y esas no se han podido replicar. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se replica? Para nosotros hemos analizado mucho el tema de Codevi. La comunidad internacional en su conjunto también lo ha analizado muy bien. Y consideramos que es un modelo interesante de replicar. Porque es un modelo que permite, digamos, aprovechar esos incentivos que hay también en materia de comercio internacional y de fortalecer, digamos, o de establecer condiciones de empleabilidad, de desarrollo en Haití para los haitianos. Ese es un modelo interesante, sin duda. Claro, está muy ligado, por ejemplo, ahora al tema de Manzanillo, que también es parte de lo que se viene viendo, y sin duda que el desarrollo de la zona de Montecristi, el norte del noroeste del país, va a ser muy importante para que ese modelo, digamos, sirva a lo largo de la frontera y complemente las medidas que se puedan tomar en materia de desarrollo fronterizo y también de relaciones binacionales, porque sin duda que el desarrollo de la frontera va a permitir también un mejor manejo de las relaciones binacionales y un mejor control. O sea, un territorio abandonado obviamente está a su suerte. A su suerte, a la libertad de quien está allá y quien maneja el poder para hacer lo que pueda hacer. Y eso se presta para profundizar la corrupción, la ilegalidad, la trata de personas, el flujo migratorio ilegal, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, o sea... ¿Las opiniones de ustedes las toman en cuenta las autoridades dominicanas? Sin duda.
que las toman en cuenta. Y es parte, obviamente, de nuestro constante trabajo, de ofrecer la asistencia técnica, la colaboración, el apoyo en formulación de política pública, en fortalecimiento de las instituciones. Es parte de lo que ofrecemos nosotros. Y sobre todo, Adalberto, para nosotros es importante el enfoque de derechos humanos que esto implica. Que es transversal a todo. Que es transversal al trabajo de la organización. Todo el trabajo de Naciones Unidas, definitivamente. El PNUD tuvo la picota con el caso del Ministerio de Educación. El ex ministro de Educación ha alegado siempre que apeló al PNUD justamente para garantizar transparencia. Pero sale de ahí expulsado por la opacidad de muchas cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ahí? Mire, yo creo que hay mucha desinformación también ahí, ¿no? Y hay falta mucha claridad también hacia la opinión pública de cuál es realmente el trabajo que hace nuestra organización en términos generales. No solamente el PNUD, como qué hacen también las demás agencias, fondos y programas en el país. Pero con respecto al PNUD, que ha sido un programa de Naciones Unidas que ha traído muchísimo desarrollo, muchísimo apoyo, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades institucionales en el país. El trabajo que ha hecho el PNUD ha sido el que siempre ha hecho, es ofrecer asistencia técnica a las instituciones del Estado. Y el PNUD recibió una solicitud expresa del presidente de la República, del ministro de Educación, para que en el contexto de la pandemia pudieran avanzar en la respuesta en la digitalización, la educación virtual, en un momento muy especial que vivió el país y que vivió el mundo entero. Y por solicitud del gobierno se hizo una importante contratación y compra de laptops y de tablets para poder garantizar esa educación a distancia. Igual UNICEF estuvo también apoyando muchísimo en contenido por parte del Ministerio de Educación para impartir esta formación a distancia, porque era un momento especial. Lamentablemente, digamos, ha faltado por parte particularmente de las autoridades aclarar muy bien en qué ha consistido todo lo que ha sido la colaboración que ha dado el PNUD en ese caso en particular. Hubo investigaciones, salieron por medios de comunicación que daban a entender de que había habido un mal manejo, pero bajo ninguna circunstancia nuestra organización, ninguna de las agencias, fondos y programas se presta para aspectos de falta de transparencia, de irregularidad. Nosotros tenemos procedimientos que cumplen los más altos estándares en materia de contratación y de adquisiciones y de contratación de bienes y servicios. Y eso es lo que se ha hecho. De hecho, grandes problemas ha tenido el Estado a través de contrataciones que se han hecho fuera de este paquete especial que se le solicitó al PNUD y que no se han visto los resultados porque no han podido traer, no han podido importar, etcétera, digamos, no han avanzado. Claro, fue una operación muy especial y el PNUD en eso hizo un esfuerzo muy grande en poder identificar en un momento crítico donde había una gran demanda por laptops y por tablets en el mundo, pero logró traer lo que fuera necesario para este país. Luego hay que ver esa parte en su realidad, cuál fue lo que ocurrió con respecto a este tema. Y ahí creo que ha habido una falta más bien como de información. Y para esto el PNUD lo ha dicho abiertamente, está dispuesto a ofrecer toda la información, a colaborar. Me parece muy bien que el ministro saliente le haya dicho a la Procuraduría y a la Contraloría
y a la Cámara de Cuentas, pero investiguen, analicen y todo eso, porque el aquí no hay Perú nada no que estuvo ocultar. vinculado a estas últimas compras y contrataciones, ¿o sí? ¿El qué? Que si estuvo vinculado en las últimas compras y contrataciones. De los libros De los digitales, libros, por ejemplo. equipos. No, ha habido parte que se le ha solicitado, tanto a UNICEF como al PNUD, que tiene un claro límite relacionado con la compra de equipos y el contenido en materia, digamos, de educación, de la educación a distancia. Otros procesos han sido llevados a cabo directamente por el Ministerio de Educación. Vamos a tener que No pausar, todo ha sido por parte con del el PNUD. permiso suyo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos conversando con el representante, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas aquí en la República Dominicana. Así que no se muevan, que tenemos todavía muchas preguntas que hacerle